Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed de Dios. Agradeciendo el favor de su sintonía, el deseo de nuestro corazón es que en esta noche todos y cada uno de nosotros vamos a ser edificados mediante la palabra del Señor. Que seamos instruidos, que seamos redarguidos, que seamos animados, fortalecidos, consolados, pero también, de ser necesario, disciplinados, para que en todo le seamos agradables a nuestro Padre Celestial. En esta oportunidad tengo el privilegio de cubrir el turno de nuestra hermana Annie de Trejo, ¿verdad? Que está pasando por momentos que afectan su salud, y es el deseo de nuestro corazón que el Señor pronto le conceda la salud y sanidad divina para que siga bendiciéndonos con ese talento que el Señor le ha dado también para ministrar la palabra. Y pues siguiendo mucho la línea de enseñanza que ella realiza en la palabra, pues en esta noche yo quisiera compartir con ustedes, amados hermanos, un tema que lo hemos estado abordando en la escuela de discipulado. Para todos los que tienen la oportunidad de asistir a la escuela de discipulado, se ha estado desarrollando una serie, o se desarrolló una serie, mejor dicho, que se llamó Desarrollados como Cuerpo de Cristo. Y en el tema, en uno de los temas, amados hermanos, se nos estaba explicando y lo profundizaba un poco más cuando me tocó estudiarlo, que nosotros como cuerpos de Cristo tenemos que desarrollar una responsabilidad. Y esa responsabilidad, amados hermanos, pues al igual que en nuestra vida secular, ¿verdad? Tomando como ejemplo nuestra vida secular, a usted que es padre o madre de familia, o usted es matrimonio que en esta oportunidad me está haciendo el favor de sintonizarnos, pues usted sabe que en un momento de su vida usted fue hijo de dominio, y sus padres, de acuerdo al desarrollo, a su crecimiento, a la madurez que usted iba adquiriendo con el paso del tiempo, se le iba delegando alguna responsabilidad. Es decir, que usted pueda tener a su cargo alguna tarea o alguna función dentro de su hogar. Desde pequeños, amados hermanos, la primera responsabilidad que se nos asigna, ¿verdad?, es poder cuidar unos de otros, ¿verdad? Como hijos, como hermanos, usted toma responsabilidad de su hermano menor, y pues obviamente su hermano menor, en la medida de sus posibilidades, también cuida de usted. Usted toma cuidado de su hermana y su hermana toma cuidado de usted. Después, conforme va avanzando el tiempo, también tomamos cuidado o la responsabilidad de que la función o el privilegio o la oportunidad que nuestro padre, nuestra madre o nuestra familia nos da de poder estudiar, es de cumplir con esa misma responsabilidad del estudio, ¿verdad? Asistir a las clases, tomar las notas respectivas, leer los libros, afrontar los exámenes, sacar buenas notas, y que eso nos permita ir avanzando, amados hermanos, en el crecimiento como hijos de dominio, ¿verdad? Y ese mismo ejemplo, ese mismo patrón se viene repitiendo constantemente. Ahora usted que es padre, pues en alguna medida, aunque usted no lo quiera, repita el patrón de sus padres, ¿verdad? De que sus hermanos, sus hijos pequeños, mejor dicho, cuiden de usted, se cuiden entre ellos, se cuiden de que cuando salgan a algún lugar, pues usted no los puede acompañar y van con una tercera persona
pues también que ellos tomen cuidado el uno por el otro, ¿verdad? Pues de esa forma, amados hermanos, también nosotros en el Evangelio, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, también tenemos que ir madurando y avanzando en el conocimiento del Señor, ir poniendo en práctica toda la palabra que hemos escuchado, que hemos aprendido, ya sea que asistamos con cierta regularidad a los servicios, o bien cuando tenemos la oportunidad de participar en un discipulado y de ir desarrollando el talento que Dios nos ha dado en las diferentes áreas, ya sea como servidor, como discipulador, o como persona que tiene el privilegio de cantar al Señor o de atender algún área dentro de la iglesia. Pues también dentro de su misma casa usted tiene que seguir sirviendo y seguir teniendo responsabilidad de la vida espiritual de su esposa. Si usted es varón, tiene que tomar responsabilidad de la vida espiritual de su esposa, ayudándole en su crecimiento, enseñándole con el amor, la disciplina a través de la palabra, enseñándole a sus hijos, intercediendo por ellos, pidiéndole al Señor que se revele a ellos. O en el caso de la mamá, pues también, amados hermanos, entendemos que hay situaciones donde los hogares, ya sea por situaciones de trabajo, porque hay alguna partida de alguno de los miembros de la familia hacia la patria celestial, pues hay momentos en que ya la responsabilidad del hogar solo la lleva o la mamá o solo el papá o alguno de los hermanos mayores. Pues también tenemos esa responsabilidad de seguir velando por la familia, ¿verdad? Por su salud espiritual, por su crecimiento espiritual. Y entonces, amados hermanos, en toda esta serie de pensamientos, pues el hecho de que tengamos de tener cuidado los unos por los otros, vemos que Dios efectivamente, amados hermanos, nos muestra el cuidado que tiene por cada uno de nosotros. Nos lo muestra desde el inicio de la creación hasta el día de hoy. Si usted hoy ha tenido la bendición de abrir sus ojitos, de poder respirar el aire, de poder contemplar a su familia, a su cónyuge, a sus hijos, o quizá su familia ya ha crecido y ahora usted ya va a estar viendo nietos o bisnietos, tiene la oportunidad de poder ver el cielo, ¿verdad? Esa creación hermosa que el Señor ha hecho, de poder ver algún parque o alguna área verde donde hayan árboles, donde haya hierbas todavía, que haya la oportunidad de poder visualizar y contemplar esos paisajes que Dios maravillosamente creó en este planeta que habitamos, amados hermanos. Tenemos esa bendición, esa gracia, esa misericordia, y eso nos demuestra el cuidado que Dios ha tenido de que usted en su dormir y en su peregrinar en esta tierra, pues estén funcionando todos sus órganos, su corazón, sus pulmones, su sistema respiratorio, su sistema digestivo, etcétera, etcétera. Y aun cuando haya alguna enfermedad, algún tropiezo, alguna dificultad, mi hermano, pues sigue gozando usted de la misericordia de Dios de que hoy está con vida. Entonces, amados hermanos, definitivamente tenemos que tener cuidados de los unos por los otros. Y en esta ocasión, amados hermanos, pues en el desarrollo de ese tema, el Señor ponía en mi corazón la parábola que en algunos momentos ha sido predicada por muchas personas. Quiero que usted me acompañe al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 10, en el verso 30 en adelante. Vamos a leer una parábola que considero, o en mi opinión, es de las más conocidas dentro de la cristiandad, que algunos le han titulado la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Es una parábola que nos habla de una enseñanza que dio nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal. Dice la Escritura, antes de leer, pues que el Señor estaba haciendo una enseñanza, ¿verdad? Estaba haciendo una enseñanza, y un personaje se levanta y le hace una pregunta: mira, ¿quién es mi prójimo, verdad?
¿quién es mi prójimo? Él quería saber quién es su prójimo. Y entonces el Señor le da una respuesta directa diciéndole: mira, tu prójimo es fulano, mengano, perencejo. Sino que el Señor aprovecha una pregunta para ampliar su respuesta a través de una enseñanza. Y esa es la que vamos a leer. Evangelio de Lucas, capítulo número 10, versículo 30. En adelante leemos. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel tiempo y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose le vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a explicar un poquito, vamos a desmenuzar, vamos a analizar esta porción bíblica que hemos leído, que en sí pues tiene mucha riqueza. En primer lugar, amados hermanos, en el verso 30 el Señor narra comienza, mejor dicho, el relato diciendo que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Y en este trayecto cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron. El comentario de las Biblias dice que entre Jerusalén y Jericó había un viaje de aproximadamente 27 kilómetros a través de un camino que era conocido como escondite de muchos ladrones. Se escondían en cuevas a lo largo del camino y atacaban a sus víctimas. Este es un contexto para que ustedes sepan, vamos hermanos, que pues la violencia que hoy en día nosotros hemos visto que ocurre de una manera cotidiana y continua en muchas ciudades y en nuestro país lamentablemente no es la excepción. Ocurren este tipo de situaciones, personas que caen en manos de ladrones. La primera observación que quiero hacerle, amados hermanos, es que de acuerdo a la palabra del Señor, en el libro de Levítico capítulo 23, el Señor estableció durante el peregrinaje de su pueblo en el desierto, estableció 7 fiestas, estableció celebraciones en las cuales se tenía como propósito que toda la población, que todo el pueblo de Israel, las 12 tribus que componían esta nación que el Señor estableció y que es fruto de la descendencia de Abraham y que también representa el cumplimiento del pacto de Dios. El Señor dio la orden estricta de que debían de presentarse a ese lugar que Él estableciera como la capital, mencionémoslo en ese lenguaje actual, ¿verdad? Como la cabeza principal o como la ciudad más importante. Es cierto, en aquel momento no estaban en el territorio, estaban camino a ese territorio, estaban caminando en el desierto, estaban teniendo un trayecto entre Egipto hacia Israel y pues durante ese caminar pues atravesaron un desierto. Posteriormente, ya cuando entran a la tierra prometida, en el libro de Josué usted lee específicamente que ahí empieza a figurar y a aparecer ya el nombre de Jerusalén como la ciudad principal que el Señor había escogido para que ahí se reunieran
todas las demás tribus en el momento de la celebración de estas fiestas, ¿verdad? Las fiestas primordiales, amados hermanos, están mencionadas, ¿verdad? Una de ellas que se celebra todos los sábados es el Shabbat. El Shabbat es una fiesta que el Señor establece con el propósito de que todos los hijos de Dios dediquen un día específico al Señor. Luego está la fiesta principal de la Pascua, que se unía con la fiesta de las primicias. En esa misma semana se celebraban dos fiestas: la Pascua, que era la que indicaba el comienzo del año para el pueblo de Israel, y pues recordaban la obra maravillosa del Señor al sacarlos de Egipto. Y luego la fiesta de las primicias. Otra de las fiestas principales es la fiesta de la cosecha, en lo que nosotros hoy llamamos Pentecostés, ¿verdad? Y la otra fiesta principal es la de los tabernáculos. Por lo que quedaban 4 fiestas en las que usted podía optar en ir o en subir a Jerusalén o no. Jerusalén, por lo que los relatos bíblicos nos dejan ver, era una ciudad que estaba en una elevación. De hecho, David, que es el que formalmente establece ya como capital o como ciudad principal al pueblo de Israel, Jerusalén, que se llamaba antes Jebús y que estaba ocupada por jebuseos, nos deja ver que era una ciudad que estaba ubicada en un lugar alto, ¿verdad? Con una fortaleza alta. Y por ello en el relato se nos dice que en algunos momentos la gente desciende de Jerusalén. Aquí entonces podemos entender que en parte del relato nos deja ver que habían subido a la fiesta. También, amados hermanos, para que usted tenga otro contexto, en el libro de Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, se estableció que los sacerdotes y los levitas tendrían ciudades dentro del territorio de Israel, y ahí ellos habitarían para que tuvieran sustento para los ganados. Usted sabe que los sacerdotes recibían, dentro de las ofrendas que les permitió el Señor recibir para su sustento específicamente, pues tenían ganado vacuno, ganado de ovejas, cabras, ¿verdad? Que eran los que principalmente se ofrecían, y muchos de ellos eran utilizados para su sustento. Entonces tenían necesidad de pastos o ejidos, como le encuentra usted en la Biblia, para la alimentación de los mismos, y que a través del ofrecimiento de los sacrificios o a través de los momentos en que se necesitara el consumo de los mismos para alimento y sostenimiento de los levitas y los sacerdotes, pudieran echar mano de ellos, ¿verdad? También usted sabe que en el libro de Éxodo y luego en el libro de Levítico se establece que el Señor tomó para sí a los levitas. Dentro de las tribus del pueblo de Israel, decidió tomar para sí a los levitas en sustitución de las demás tribus. Es como que el Señor hubiera, bueno, y de hecho así fue, sacó una equivalencia entre los mayores de edad de las otras tribus versus los integrantes de la tribu de Leví. Y al haber un equivalente, ese equivalente, lo que el Señor establece es: yo tomo para mí, para mi servicio, y para que ayuden los sacerdotes, a los levitas, para que estén consagrados para mí, en representación de todo el pueblo de Israel. Es por eso que la tribu de Leví se toma como aparte. Es decir,
es excluida en algunos momentos del conteo de las demás tribus, y por eso es que las tribus de José, o los hijos de José, mejor dicho, Manasés y Efraín, son divididos para que una de esas tribus sustituya a la de Leví y se mantenga el grupo de los 12, de las 12 tribus. Entonces, amados hermanos, habiéndole dado una pequeña reseña de lo que nos va a servir para esta parábola, para esta enseñanza, vemos pues que el Señor nos está dando a entender que había sucedido un acontecimiento, o bien el pueblo de Israel se había presentado a Jerusalén para celebrar una fiesta al Señor, y por lo tanto habían subido, ya que la presentación era obligatoria, amados hermanos, de que el que no se presentara era excluido del pueblo de Israel, era eliminado del pueblo de Israel, era desechado del pueblo de Israel. Entonces, al terminar esta celebración, fue que este hombre, que tenía que atravesar ese camino para seguramente ir al lugar de su residencia, pues cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y le dejaron medio muerto. Hoy en día, amados hermanos, hay constantemente repetición de este evento. Claro, entiendo que hay personas que en algún momento hemos sido víctimas de un asalto, que un grupo de ladrones subió a uno de los buses o en alguna de las calles, bajo amenazas, bajo insultos, nos despojó de nuestros bienes, de nuestra billetera, de nuestra mochila o del teléfono celular, que es lo que hoy comúnmente están haciendo estos grupos delincuenciales, o que tal vez un grupo de individuos armados, siempre con amenazas y con insultos, haya tomado uno de los autobuses o medios de transporte y ha despojado a los que iban en ese bus, en ese medio de transporte, de sus bienes. Algunos tal vez caminando en las calles y avenidas de las diferentes ciudades, a veces a plena luz del día, otras veces en la noche, pues son víctimas de la delincuencia. Pero, amados hermanos, también ocurre en lo espiritual. Hay personas que se les roba el gozo, se les roba la alegría, se les roba la paz. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30 en adelante, se nos deja ver claramente que el ladrón, hablando no de una persona solamente física que bajo una actitud violenta despoja a los demás de sus bienes, sino también como un ente espiritual, como figura del enemigo. Dice que el ladrón no ha venido sino para hurtar, es decir, apropiarse lo que no es suyo, matar y destruir. Pero yo he venido, dice la Escritura, hablando ya de Jesucristo, son palabras de Jesús, del Hijo de Dios, de nuestro Salvador, y pues yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, amados hermanos, vemos pues que precisamente ese ente espiritual del ladrón, del enemigo, de la serpiente antigua, el diablo Satanás, ha estado hiriendo a los hogares, trayéndoles división, luchas, pleitos, amarguras, frustraciones, enojos. Y entendemos, amados hermanos, que en el convivir como personas, en el convivir como matrimonio y convivir como familia, al unirse dos personas, que vienen de diferente familia, a veces con diferente forma de crianza, cuando viven juntos, vamos a ver, vienen las fricciones, vienen los problemas, vienen las luchas. Pero el matrimonio debería de luchar en unidad, en fortaleza, en amor, precisamente para ir solventando esas situaciones. Pero a veces cuando los problemas se presentan, lo que más se manifiesta es la rivalidad, es la contienda, es esa pelea que a veces quieren mantener, como que alguien se quiere enseñorear del otro, y eso va causando heridas en el alma, heridas en la mente, heridas en el cuerpo, porque ya con el paso del tiempo, amados hermanos, hemos sabido
que una de las manifestaciones más complicadas que hay hoy en día es precisamente la violencia intrafamiliar. Y esa violencia intrafamiliar se manifiesta, amados hermanos, entre otras cosas, con gritos, insultos, pero también golpes. Una agresión física de un cónyuge hacia otro o una agresión entre ambos cónyuges física, ¿verdad? Donde pues hay heridas, algunas muy peligrosas, amados hermanos, porque pues algunas personas se ponen a pelear como que estuvieran defendiendo su vida. Hay algunos que se han herido con cuchillos o armas blancas, como se les denomina, otros que han utilizado armas de fuego u otros que han utilizado objetos contundentes, háblese de palos, leños, trozos o alguna herramienta o algún utensilio que se pueda utilizar como para defenderse y lastimar, herir, alejar a la otra persona. Y eso también se ha dado no solo entre cónyuges, sino también ahora entre padres e hijos, o más que todo entre hombres mayores hacia los menores. Creo que todos hemos escuchado tristes casos, donde incluso videos donde hay personas que han agredido a niños, a bebés que están llorando porque tienen hambre o porque se sienten mal o porque seguramente necesitan una atención, y en ese momento las personas lo que hacen es pegarles, ¿verdad? Pensando que así se van a callar. También hemos visto en las noticias ahora cómo aparecen videos donde se están agrediendo hombres y mujeres, peleando, lastimándose, ¿verdad? Y pues obviamente algunas disciplinas que enseñan a la defensa personal, como se le llama, pues han incrementado sus ingresos, porque precisamente el karate, el boxeo, la lucha libre han ganado campo, porque las personas se preparan físicamente, mentalmente, para poderse defender, no en la calle, sino en su hogar. En su hogar, defenderse del cónyuge que les agrede. Y hay muchos hogares que se han deshecho, ¿verdad, amados hermanos? Que cada uno ha tomado su rumbo, se han alejado, precisamente por la situación de la violencia. Entonces todo eso trae heridas, trae lastimaduras, a veces deja medio muerto a la persona. Sé que el término a veces no, por algunos lingüistas no es aceptable, pero lo que quiere decir es que lo dejó lastimado a tal punto que la persona estaba a punto de morir, ¿verdad? Y morir no solo físicamente, sino morir anímicamente, espiritualmente, ¿verdad? La persona cambia. Usted sabe que cuando una persona es víctima de alguna violencia, cambia su carácter, cambia su forma de expresarse, cambia un rostro sonriente por uno triste, el semblante cambia la forma de expresarse, cambia la forma de, incluso hasta de vestir, porque todo eso manifiesta que hay una situación en el interior. Entonces, amados hermanos, vemos que hay personas que a veces descienden del lugar santísimo, ¿verdad?, de estar de la presencia de Dios, y son lastimados, son heridos. Hay muchos que han caído de la gracia. El ladrón también no solo lastima físicamente, amados hermanos, sino que también lastima a través de la duda, a través de la incredulidad, a través de la fomentación de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, o a través de la decepción. Y es así, amados hermanos, como hoy en día esas corrientes de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, el hecho que incluso dentro de la misma iglesia cristiana, no voy a hablar del mundo, el mundo ya sabemos que está mal, pero dentro de la misma iglesia cristiana, amados hermanos, el hecho de que hay partidarios, que hay sectarios, que hay grupos, ¿verdad?, que están de alguna manera atacándose mutuamente, que si es bíblico o no es bíblico, o si es sana o no es sana doctrina, el hecho de que algunos dancen, que otros no dancen, que aquellos aplaudan, que otros no aplaudan, que aquellos canten, que los otros no canten. Ese tipo de cosas que a veces, amados hermanos, disculpe la expresión, pero parecía ridículo que por eso estemos dividiendo al cuerpo de Cristo. Creo que todo eso se nos va a ser demandado en el momento
que comparezcamos delante del Señor. Pero se lo menciono porque tristemente ocurre. Y muchos hermanos, algunos nuevos y otros que aparentemente estaban avanzando en la fe, se han sentido heridos y han quedado como muertos, han quedado en el camino. Precisamente por eso. Por esas peleas, por esas discusiones, por ese tipo de situaciones que constantemente se están viviendo dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces, amados hermanos, vemos acá que este grupo de salteadores, ¿verdad? Porque fueron varios, y hay veces o hay momentos en que hay situaciones, amados hermanos, que llegan al unísono, ¿verdad? Hay personas que se enfrentan dentro de su vivir como persona individual o como pareja, como matrimonio, como familia, que les llegan varias situaciones a la vez, una situación económica, una situación de enfermedad, una situación con los hijos, una situación en el lugar donde se desenvuelven, y eso, amados hermanos, va golpeando, va siendo objeto de que las personas se sientan lastimadas, se sientan heridas, no por fuera sino por dentro, y constantemente el recuerdo les está asediando, les está lastimando y les causa esas molestias. Y usted sabe que unas heridas no atendidas se vuelven un problema más adelante, o sea, traen una infección más fuerte o causan insensibilidad en las personas. Y entonces, amados hermanos, en el verso 31 dice la escritura que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y esto, amados hermanos, ese segundo verso nos debe de causar pesar, preocupación a nosotros como cristianos, como creyentes. ¿Por qué? Porque la escritura nos muestra que nosotros, amados hermanos, somos hechos sacerdotes. Y en una serie anterior que tuve la oportunidad de compartir en los espacios que el Señor me da el privilegio de poder cubrir, les hablé de los errores del sacerdote. Y vimos que nosotros hemos sido nombrados el real sacerdocio, el sacerdocio genuino le llamo yo. El sacerdocio que como hijos de Dios, amados hermanos, nosotros ejercemos fuera de toda figura tradicional. Entonces, hablando del sacerdocio genuino que ejercen los creyentes de interceder por el mundo, de interceder por los suyos, de presentarse delante de Dios y traer las necesidades del pueblo y las propias delante de Dios y traer la respuesta de Dios hacia el pueblo, hacia uno mismo, es el pueblo. Amados hermanos, nos lleva a esa responsabilidad. El sacerdote tiene que conocer la ley, debe de saber la ley y debe de enseñar la ley, ¿verdad? Y nosotros tenemos la oportunidad hoy de tener la ley de Dios en nuestras manos en la Biblia, que es un libro bendito que ha llegado a nuestros días, que Dios se ha encargado de preservar a lo largo del tiempo, a pesar de los múltiples ataques que constantemente recibe, ¿verdad? Y esos ataques cada día se arrecian más. Y ese tipo de ataques ha hecho también que muchos hermanos se sientan heridos, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, es que la Biblia ha sido manipulada, es que la Biblia ha sido alterada, es que la pluma mentirosa del escriba, porque ahí se acuerdan de esos pasajes, y que ha sido alterada la Biblia, pero porque sale algún fulano, algún mengano o perencejo ahí, que se dice que es erudito y que lo único que hace es blasfemar contra Dios y hablar puras tonteras, cuando uno no afirma su fe y uno no investiga, uno no lee, no reafirma, no ve la serie de evidencias que hay y que nos ha dejado Dios para demostrarnos la veracidad de su palabra, la consistencia de la misma. Pues entonces, amados hermanos, nosotros ahora tenemos que defender la fe. Y entonces, amados hermanos, es importante que nunca olvidemos que como sacerdotes nosotros tenemos que responder ante el Señor, ¿verdad? Responder ante Dios. Verdaderamente nosotros deberíamos de ser aquellos que están ministrando la palabra del Señor y a través de la palabra del Señor levantar al caído, fortalecer a aquel que está menguando, a aquel que se siente lastimado, que nosotros con esa facilidad o esa bendición que Dios nos ha dado poder ministrar a la gente. Pero a veces como sacerdotes evitamos ese tipo de situaciones, y aquí la escritura nos deja ver que ese sacerdote pasó por ese camino, no fue víctima de los ladrones, mire, Dios lo libró, pero habiendo visto que estaba esa persona que estaba herida ahí, que estaba lastimada, que estaba afectada, que estaba necesitada de ayuda,
no se la brindó, no le extendió la mano. Amado hermano, ¿cuántas veces quizá el Señor no nos ha puesto en el camino, en nuestro caminar como creyentes? No hemos encontrado personas que están heridas ahí, están heridas porque consideran que hay una enfermedad que los está afectando, que están heridos por el cáncer, que están heridos por alguna enfermedad que les han dicho que es terminal, o una enfermedad que es crónica, que aparentemente solamente pueden dar alguna medicina paliativa para que vaya pasándola, pero no para que lo curen definitivamente, amados hermanos, o tienen algún problema con su hijo, o consideran que su hijo no va a salir de las drogas, de los vicios, de circunstancias, amados hermanos. Y nosotros, en lugar de darles una palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza, de poder testificar de nuestro Dios, de hablar de las grandezas de la ley de Dios, nosotros, amados hermanos, lo que hacemos es hacernos a un lado y no ministrar al que está necesitado. Y de igual forma, amados hermanos, los levitas, como le comenté, habían sido puestos como ayuda de los sacerdotes. O sea, ellos también tenían ese privilegio de enseñar la palabra. En el libro de Nehemías vemos que él designó a algunos levitas para que explicaran la palabra de Dios al pueblo, a fin de que cada uno pudiese recibir una porción celestial de la palabra del Señor y ser verdaderamente bendecidos. Pero este levita, amados hermanos, también se acercó, y viendo al herido, se hizo a un lado, mejor decidió irse. Hoy, amados hermanos, yo lo mencionaba de manera jocosa en algún momento. O sea, eran levitas, pero de aquellos que evitan el trabajo, o evitan hacerse responsables, o evitan verse involucrados en algún asunto. Hay algunos que hoy se llaman levitas de la alabanza, pero déjenme decirle, amados hermanos, que el levita, la responsabilidad mayor que tiene es precisamente ayudar al sacerdote. Nosotros, como le mencionaba en esa serie de los errores del sacerdote, que usted la puede buscar en el YouTube, tenemos la bendición de ser ayudantes, de ser colaboradores del Señor, que es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Ya expliqué que el orden de Melquisedec es porque es un sacerdocio eterno. A eso se refiere Melquisedec. No es una corriente, no es una forma de pensamiento, no es una nueva doctrina, no es nada de eso, sino que Melquisedec es figura de una persona eterna. Entonces, a Jesús, al Hijo de Dios, al soberano Rey, le dieron un sacerdocio del orden de Melquisedec, que quiere decir, en otras palabras, que le dieron al Señor Jesús un sacerdocio eterno. Por lo tanto, Él no muere, por lo tanto, Él no deja de ejercer, Él va a ser siempre el supremo sacerdote, y nosotros tenemos la bendición de ser sus delegados y ejercer bajo el mandato de el Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, a veces nosotros creemos que el que tiene la responsabilidad, poniéndolo de otra perspectiva, nosotros decimos es que el sacerdote es el ministro primario, ¿verdad? El pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. Ellos son los sacerdotes. Entonces, como ellos son los que están a tiempo completo en la iglesia, porque ellos son los delegados de Dios, porque ellos son los ungidos de Dios, ellos son los que se tienen que hacer cargo de estas necesidades que hay. Pero no necesariamente, vamos a ver, porque el Señor a veces delega. Y en este caso, los levitas tenían también esa facultad, esa responsabilidad, tenían esa obligación, esa responsabilidad, tenían ese privilegio, porque es un privilegio poder atender a los demás. ¿Por qué? Porque uno se convierte en los brazos y manos del Señor. Usted se recuerda que en el Evangelio de Mateo capítulo 25, que yo no lo tenía aquí en mis notas, pero se lo menciono, una de las cosas que el Señor agradece, por mencionarlo de esa manera, o una de las cosas que el Señor destaca es, a un grupo se lo destaca, que los pone a la derecha y les dice: miren, cuando yo tuve hambre, cuando estuve desnudo, cuando estuve enfermo, cuando estuve preso,
Cuando tuve alguna necesidad, ustedes me socorrieron. Y la gente se queda viendo unos a otros y se queda viendo al Señor. Señor, mira, cuando te vimos desnudo, hambriento, o estuviste en la cárcel, o estuviste enfermo, nosotros hicimos algo por ti. No recordamos haberlo hecho algo por ti, pero el Señor dice, por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y los reproches a los que pone a la izquierda son precisamente esos. Cuando yo tuve hambre, cuando tuve frío, cuando estuve desnudo, cuando estuve preso, etcétera, etcétera. Cuando yo tuve necesidad, ustedes no me atendieron. Y los otros también le hacen la misma pregunta: Señor, nosotros nunca te vimos ni desnudo, ni hambriento, ni con necesidad. Pero el Señor les vuelve a contestar y les dice: por cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Y por eso se hacen acreedores inclusive de una maldición, porque les dice malditos, ¿verdad? Son palabras fuertes, pero ahí están. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos en ese pasaje, y eso es lo que yo quiero destacarle, que ahí nos está diciendo: bueno, ustedes pastores que están aquí a mi derecha y ustedes pastores que están a mi izquierda, no. A usted ministro primario, no, sino a los hijos de Dios que son, bueno, a los seres humanos que al final van a comparecer, porque ya en otro estudio vimos que en Mateo 25 precisamente es el juicio universal, ¿verdad? Podría tomarse también como aquellos que van a comparecer en el bemá de Cristo. Pero si lo ponemos así en pocas palabras para la iglesia, bueno, nosotros como iglesia, porque la Biblia sí nos enseña que como creyentes vamos a comparecer todos entre el tribunal de Cristo, pues qué difícil va a ser para nosotros, amados hermanos, que el Señor ponga a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Porque los que estemos a la derecha, pues ya sabemos que el Señor nos va a bendecir, pero los que están a la izquierda ya saben que el Señor los va a recriminar. Y en ninguno de los dos grupos, amados hermanos, dice: bueno, aquí a mi derecha voy a poner a los apóstoles, a los profetas y a los evangelistas. No dice ahí tampoco que dice: y llamando a los ministros primarios les reprochó porque no les habían ayudado. No, sino que él está llamando a la cristiandad. Claro que cada ministro, amados hermanos, yo no los estoy de alguna manera exculpando, ¿no? A ellos Dios les va a hacer una demanda mayor, porque al que más se le da, más se la demanda, ¿verdad? Entonces el ministro va a tener un juicio más severo, un juicio aparte, amados hermanos, por la investidura que el Señor les dio, ¿verdad? El privilegio que les dio de poder ser ministros primarios y no llevar a cabalidad la enseñanza del evangelio, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, sí tenemos que poner nuestras barbas en remojo, diría el dicho, es decir, debemos de reflexionar y meditar. Y ahora en el verso 33 aparece un samaritano. Ahora, el samaritano, amados hermanos, históricamente es aquel que fue puesto en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Se nos dice que las tribus del norte, es decir, 10 tribus que conformaban el reino del norte, pues fueron llevadas cautivas por su desobediencia, por su idolatría, por su pecado. Usted sabe que lamentablemente después de la muerte del rey David, durante el reinado de su hijo Salomón, Salomón no siguió al Señor con fe y con fervor, sino que lamentablemente apostató, amados hermanos, y en su vejez él se unió a muchas mujeres, mandó a hacer santuarios para muchos ídolos, empezó a practicar la idolatría, cosa que no hizo en su juventud, y Dios lo reprendió, Dios lo regañó. Dios le dijo a través de sus siervos que él vería el castigo, que el reino le iba a ser quitado a su descendiente. Y fue así como a Roboam, hijo de Salomón, se le da la división del reino, y 10 tribus le fueron dadas a Jeroboam, y 2 tribus y más los levitas quedaron bajo el cuidado de Roboam. Bajo Roboam quedaron los de Judá, los de Benjamín y la tribu de Leví. Pero ya vimos que en la tribu de Leví, o la tribu sacerdotal, pues no era, para algunos efectos era considerada como una tribu aparte. Y las otras 10, ¿verdad? No estaba Rubén, Gad, Aser, Manasés, etcétera, etcétera. Esas tribus, amados hermanos, quedaron en el norte, y lamentablemente esa línea de reinado de las tribus del norte se dio mucho a la idolatría.
Jeroboam fue el que la inició al poner 2 becerros de oro, al poner sus propias fiestas, con tal de impedir que las demás tribus fueran a Jerusalén y se volvieran a la línea de David. Él pensó, no, yo los voy a retener aquí mediante mi propia religión, bajo mi propio culto, bajo mi propio mandato, bajo mi propia enseñanza. Él puso sus sacerdotes, él puso su ley, y el Señor pues los mandó a llamar al orden, a través de sus diferentes profetas. Usted sabe que hay profetas que ejercieron en el reino del norte y hay profetas que ejercieron en el reinado del sur, pero lamentablemente los del reino del norte no hicieron caso, y fue así como en el año 786 más o menos, o 776 antes de Cristo, fueron tomados cautivos por el reino de Asiria y se los llevaron. La capital del reino del norte fue Samaria, fue instituida en tiempos de Acab como la capital de los reinos del norte, y esa ciudad fue después llenada, o llevaron personas de otros países con algunos israelitas que habían sido cautivos y se establecieron ahí. Por lo tanto, había una serie de mezclas en Samaria que permaneció inclusive hasta en tiempos del Señor Jesucristo. Por eso usted lee en el Evangelio de Juan que los samaritanos y los judíos no se llevan, y es por esa historia, por esa rivalidad que hay. Hubo mucha mistura, muchas mezclas en el reino del norte, específicamente los samaritanos, y por lo tanto eran considerados como inmundos, como seres despreciables, como seres que no merecían ni justicia, ni un buen trato, ni respeto, ¿verdad? Por la situación histórica y por la situación de mezcla que hubo. Entonces, amados hermanos, acá se nos dijo que era un samaritano. Un samaritano descendió de Jerusalén. ¿Por qué? Porque las fiestas, amados hermanos, fueron de alguna manera atractivo para el mundo, ¿verdad? Se nos deja ver que hoy, inclusive hasta los días de hoy en Jerusalén, cuando se van a llevar a cabo las fiestas, la cercanía de las fiestas como la Pascua, como tabernáculos, etcétera, pues hay muchas naciones que van a Jerusalén para presenciar cómo se llevan a cabo, amados hermanos, esas festividades de parte del pueblo de Israel, o los judíos, como les llaman hoy en día, aunque está mal dicho, porque los judíos solo acapararían a los que son de la tribu de Judá, pero el término correcto es Israel, porque se abarcaría a los miembros de las 12 tribus que son descendientes de Abraham, Isaac y específicamente de Jacob. Entonces, amados hermanos, había pueblo. Usted puede leerlo en Pentecostés, precisamente en Hechos capítulo 1, dice que todas las naciones, los de otras naciones, persas, medopersas, etcétera, que estaban ahí para las fiestas, escucharon hablar a los discípulos, a los apóstoles en su idioma. Vemos entonces que había gentes de otras naciones ahí, africanos, europeos, indoeuropeos, poniéndolo en un idioma más actual. Estaban ahí presenciando la fiesta del Pentecostés cuando escucharon hablar a los apóstoles y les dicen: miren, no son todos esos de aquí, no son todos esos israelitas, no son todos estos galileos, ¿cómo es que hablan las maravillas de Dios en nuestros idiomas? Pero era porque el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Entonces las festividades, amados hermanos, siempre han sido objeto de otras naciones. Entonces, para ir aterrizando la idea y para que voy a ir concluyendo con la enseñanza y poderle ministrar a usted, el samaritano, amados hermanos, era tomado como una persona que no tenía pacto, que era una persona que era mal vista, era como una mala persona, era una persona odiada, repudiada, ¿verdad? Algunos pues mencionan en algunas enseñanzas pues que el samaritano era mitad gentil y mitad israelita, y le atribuyen esa misma figura al Señor Jesucristo porque él era mitad celestial, ¿verdad? Era de los reinos de los cielos y era mitad israelita, porque él pues descendió según la carne, según su genealogía, de la tribu de Judá, y por lo tanto es israelita. Pero también, amados hermanos, es figura de nosotros.
nosotros los creyentes, los gentiles, la gentilidad como nos llaman en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos sin Dios, sin pacto, sin acceso a las promesas, estábamos perdidos, estábamos en delitos y pecados, éramos odiados. De hecho, los israelitas, amados hermanos, era un pueblo que discriminaba mucho a aquellos que no eran nacidos en Israel, ¿verdad? Nos tenían por inmundos por el hecho de que no habíamos nacido dentro del pueblo de Israel. Entonces tenían cierta discriminación. Entonces nosotros somos figura de ese samaritano. Por lo tanto, deberíamos de hacer las obras que Jesús, nuestro Señor, nos enseña. ¿Y qué fue lo que hizo ese samaritano? Pues él se acercó. El otro no le podía hacer nada porque estaba malherido, estaba muriendo, amados hermanos. No podía venir a decirle, mira, tú eres judío o no eres judío, eres israelita, no eres israelita. No me toques si eres gentil, si eres inmundo. No tuvo la oportunidad de venderse. Mientras que el samaritano no tuvo ese sentir tan malvado y tan perverso que podía haber tenido, de haber dicho, bueno, aquí hay uno que me odia, ¿verdad? Que hay uno que me ha criticado, que me ha menospreciado, ahorita me voy a vengar de él, lo voy a matar. Que es posible que hasta, imaginando, ¿verdad? Un poco, amados hermanos, que hasta posiblemente se han de haber encontrado en la fiesta y hasta que ahora estaba mal herido le ha hecho un desplante al samaritano. Pero el samaritano no tomó en cuenta ni el desplante, ni el odio, ni la historia, sino que él dijo, esta es una persona que está necesitada, esta es alguien que Dios creó, y lo tomó. Dice que le vendó sus heridas y le echó aceite y vino. Dice que el aceite se utilizaba para suavizar las heridas, es para evitar que hubiera algún contagio, para que hubiera alguna inflamación, mejor dicho. Y el vino era el desinfectante. Entonces, al poner vino de aceite, amados hermanos, estaban brindándole una asistencia médica al malherido. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Brindar asistencia. Ahora bien, el aceite pues representa al Espíritu Santo, bueno, sabemos al que está ungido, y el vino pues representa el gozo, representa la alegría, pero también representa la sangre que Jesucristo derramó por nuestros pecados. Usted lo puede leer en el Evangelio de Mateo capítulo 26, en aquellos pasajes donde se habla de la institución de la cena del Señor, o lo que algunos llaman la última cena, ¿verdad? Porque el Señor dijo, este vino, esta copa de vino, esta copa en la que hay vino representa mi sangre que va a ser derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Entonces necesitamos una administración celestial. Eso es lo que tenemos que hacer. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Usted como creyente debe anhelar y desea estar bautizado en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder administrar ese aceite que se necesita para suavizar las heridas, para evitar las inflamaciones, para evitar complicaciones. Y obviamente porque tenemos ese fluir del Espíritu Santo que nos recuerda todo lo que Jesús hizo, ese gozo, esa alegría, esa bendición, esa palabra, esa redención que hay en la sangre de Cristo. Hablar de ello y ministrarlo al necesitado. Tenemos que hacerlo, amados hermanos. Y luego dice que lo llevó, lo puso en su cabalgadura. Es decir, no lo dejó tirado ahí. No es decir, bueno, ya le presté atención médica, que mire otro que hace con él. No, él también tomó a su cargo el tomarlo en su cabalgadura y llevarlo a un lugar donde estuviera seguro, un lugar donde él pudiera descansar, un lugar donde él se pudiera reponer de todo ese daño que había recibido en manos de los ladrones. Entonces, amados hermanos, dio la mía extra, dio eso más allá, que es lo que se esperaría que cada creyente hiciera. Lo llevó a un mesón, hoy lo llevaríamos a una congregación, ¿verdad? A un lugar donde le continúen ministrando la palabra de Dios. Y dice que al otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero, le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amados hermanos, el denario, los 2 denarios, en algunas ejemplificaciones que otros hermanos han hecho, nos habla de los 2 milenios que van a pasar o los 2 días de Dios que tienen que pasar para que el Señor regrese, porque el Señor, tomándolo a él como la figura primordial, no como alguien que está maldito, ¿verdad? Sino alguien despreciable. Aunque el Señor Jesús, usted sabe que cuando vino a esta tierra, lamentablemente dice que a los suyos vino
y los suyos no lo recibieron, sino que los propios fariseos, los escribas, los saduceos y todo ese grupo sectario que existía en su tiempo lo menospreciaron, lo llamaron hijo de fornicación, lo llamaron hijo de pecado, lo llamaron hijo de Belcebú, le dijeron que él estaba endemoniado. Y es decir, lo menospreciaron, igual que a los samaritanos. Él nos tomó, nos cuidó sus heridas, amados hermanos, nos ha dejado a cargo del mesonero, que es el Espíritu Santo, nos ha dejado en el mesón, que es la iglesia, y Él prometió que iba a venir por nosotros. Aleluya. Entonces, amados hermanos, los 2 denarios precisamente figuran eso, pero acá, en algunos de los comentarios que estoy leyendo, como es el Caribe, dice el samaritano, si es que pagó el precio normal de la 12ª parte de un denario por un día de hospedaje, pagó el mesón por 24 días. Dado que habían asaltado al hombre, ese apoyo era necesario. La compasión se expresa de manera concreta tanto en tiempo como en dinero. El samaritano estaba preparado para hacer más si era necesario. Qué diferente resulta de la afirmación calentados y saciados que está en Santiago 2.16, que si usted lee Santiago 2.16 dice que si alguno de vosotros le dice id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, amados hermanos, vemos pues que es necesario que nosotros pongamos por obra la palabra del Señor, que tomemos cuidado los unos por los otros. Y acá dice precisamente que cuando Él sacó los 2 denarios y los puso en práctica, pues, amados hermanos, entonces ya el Señor hace la pregunta a aquel que le estaba cuestionando, le dijo: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces, amados hermanos, como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ser responsables de aquellos que están dañados, de aquellos que están heridos. Y a veces, amados hermanos, eso se requiere que nosotros seamos sensibles. Yo creo que en esta noche sería un buen momento para que nosotros le pidamos al Espíritu Santo esa sensibilidad que debemos de tener para poder discernir cuál es la situación que otro está pasando. En nuestra casa, en primer lugar, si nuestra esposa está cambiando de carácter, porque quizá, amados hermanos, no nos quiere informar que está preocupada porque tiene alguna dolencia en su cuerpo y tiene miedo de decirle a usted porque piensa que usted no le va a apoyar, porque usted no le va a dar para sus medicinas, porque no le va a dar para el tratamiento médico, porque ella está pensando que quizás se va a morir y eso la tiene triste, la tiene desanimada. Usted debe discernir, amados hermanos, y orar y pedirle al Señor que le ayude ahí para apoyar a su esposa, para apoyar a sus hijos, que usted debe discernir si quizá el carácter de sus hijos, el estado de ánimo de sus hijos ha variado, precisamente porque ellos están afrontando tal vez de abuso escolar, de menosprecio, o quizá hay una persona que los está lastimando por medio de palabras, por medio de amenazas, o que quizá hay alguna situación que su hijo tiene temor de decirle a usted porque usted va a reaccionar de una manera violenta, pero usted necesita acercarse a sus hijos. Todos, amados hermanos, a veces cometen un error en la juventud, y quizá el de él fue que le dieron a probar alguna situación ahí, él se encuentra afectado y tiene temor de que usted lo va a excluir, que lo va a lastimar, que lo va a expulsar, que lo va a golpear, o que no sé qué le va a hacer, o que lo va a tener en poco. Amado hermano, tenemos que acercarnos a nuestros hijos y hablar, y a veces tener esa serenidad de parte del Señor para que lo que nos digan nosotros podamos tener la sabiduría para saber cómo resolverlo, y que no vayamos a reaccionar con violencia, porque es precisamente por esa violencia, por ese temor, porque nuestros hijos piensan que nosotros no vamos a tomar con responsabilidad las cosas y verdaderamente ayudarlos, sino empeorar las cosas, es que no nos confían lo que está pasando. Discernir en la iglesia, amados hermanos. Hay personas que quizá en nuestra congregación están pasando en este momento por una situación difícil, quizás están pasando por una prueba económica, no tienen para comer, no tienen para pagar su alquiler, quizá les están hablando en el colegio, ¿verdad?, de que los van a echar porque necesitan el pago de las colegiaturas y nosotros no hemos podido, no han podido ellos pagar y están pidiendo nuestra ayuda, pero nosotros no hemos podido, amados hermanos, ayudarles, ¿verdad? Entonces, amados hermanos,
Hay muchas cosas por las que nosotros hoy podríamos hacernos responsables y ayudar a nuestros hermanos. El cuerpo de Cristo tiene que ser responsable de uno por los otros como Dios lo ha sido de nosotros. Así que, amado hermano, yo le bendigo en el nombre del Señor Jesús, le agradezco el favor de su atención, le solicito, ¿verdad?, con todo mi corazón que estemos orando por nuestra hermana Annie de Trejo, por su salud, para que el Señor le conceda pronta sanidad, amados hermanos, en que ella pueda continuar ministrando la palabra del Señor en este espacio. Y también por todos nuestros hermanos que usted puede saber que están pasando por alguna situación, amados hermanos, de enfermedad, y que hoy están solicitando que nosotros tomemos responsabilidad de ellos y que oremos por sus necesidades. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y será en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.